¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que puentes construidos hace 2000 años sigan en pie? Los romanos dominaron una técnica de construcción tan perfecta que desafió el paso del tiempo. Hoy vas a descubrir exactamente cómo lo hicieron. Cada piedra, cada arco, cada decisión tenía un propósito ingenioso. Y lo más impresionante es que lo lograron sin tecnología moderna, solo con trabajo, matemáticas y una ingeniería revolucionaria. Prepárate para viajar al corazón del Imperio Romano, donde legiones de trabajadores levantaban estructuras imposibles, que conectaban ciudades enteras a través de ríos caudalosos. Esta es la historia real de cómo construían los romanos sus puentes. Todo comenzaba con los agrimensores romanos, los ingenieros de la antigüedad. Estos expertos estudiaban el río durante meses, observando su comportamiento, medían la profundidad del agua en diferentes estaciones del año. Buscaban el punto más estrecho, pero también el más estable del río. El suelo debajo del agua era fundamental para el éxito de la construcción. Necesitaban terreno firme, preferiblemente roca o suelo compacto. Los suelos fangosos o muy permeables se descartaban inmediatamente. Utilizaban varas de medición y cuerdas para calcular distancias exactas. El pie romano, de aproximadamente 29.6 centímetros, era su unidad básica. Con instrumentos llamados groma, trazaban líneas perfectamente rectas. El librator o nivelador verificaba que todo estuviera en el mismo plano. Una vez elegido el lugar, marcaban con estacas la posición exacta de cada pilar. La planificación podía durar varios meses antes de mover la primera piedra. Todo estaba calculado al milímetro para garantizar la durabilidad de la estructura. La construcción de un puente romano era una operación militar. El ejército romano no solo luchaba, también construía infraestructuras. Los soldados recibían entrenamiento específico en construcción de puentes. Esto los mantenía en forma y preparados para campañas militares. Los oficiales actuaban como capataces, supervisando cada fase de la obra. Se contrataba también a trabajadores locales y artesanos especializados. Los canteros eran fundamentales. Tallaban cada piedra con precisión milimétrica. Los carpinteros construían las estructuras auxiliares de madera. Los herreros fabricaban las herramientas y los elementos metálicos necesarios. Todo el equipo trabajaba de forma coordinada, siguiendo un plan detallado. Las canteras se establecían lo más cerca posible del lugar de construcción. Esto reducía el tiempo y el costo del transporte de las pesadas piedras. Los bloques de piedra caliza o granito se extraían con cuñas de madera. Introducían las cuñas en grietas naturales de la roca. Luego, las empapaban con agua para que se hincharan y partieran la piedra. También usaban palancas de hierro y masas para separar los bloques. Cada piedra se tallaba en la cantera con forma rectangular. Los canteros marcaban la piedra con símbolos para identificar su posición. Las piedras más pequeñas pesaban cientos de kilos, las grandes varias toneladas. Se transportaban usando rodillos de madera de encina bajo los bloques. Para distancias largas, construían rampas y usaban bueyes y caballos. Las piedras se arrastraban sobre trineos de madera engrasados con sebo. Los romanos inventaron el hormigón, revolucionando la construcción. Mezclaban cal, agua y un polvo volcánico llamado pazzellana. La pazzellana contenía sílice y alúmina que creaban una reacción química. Esta mezcla se endurecía incluso bajo el agua, algo revolucionario. Añadían trozos de ladrillo o roca triturada para darle más resistencia. Este hormigón romano se llamaba opus caementicium. También preparaban mortero de cal para unir las piedras entre sí. Cada material se mezclaba en proporciones exactas según recetas probadas. El mayor desafío era construir los pilares dentro del río. No podían desviar el curso del agua como otras civilizaciones. Los romanos inventaron las ataguías empalizadas dobles de troncos. Estos troncos se clavaban firmemente en el lecho del río. Formaban dos círculos o cuadrados concéntricos de madera robusta. El espacio entre ambas paredes se rellenaba con arcilla. Esta arcilla se mezclaba con pez líquida para impermeabilizar. La pez era una resina pegajosa que sellaba cualquier filtración. Una vez sellada la ataguía, quedaba un espacio cerrado en medio del río. Pero ese espacio aún estaba lleno de agua. Aquí entraba en acción el ingenioso tornillo de Arquímedes. Este dispositivo helicoidal giratorio
sacaba el agua hacia afuera. Los esclavos y trabajadores lo hacían girar durante horas. Poco a poco el interior de la ataguía quedaba seco. Ahora podían trabajar en el lecho del río como si fuera tierra firme. Con el interior seco, comenzaba la excavación del fondo. Cavaban hasta alcanzar la roca madre o suelo muy compacto. Esta cimentación profunda era la clave de la estabilidad del puente. El fondo se nivelaba perfectamente para asentar la primera hilada. Colocaban una capa de piedras de gran tamaño en el fondo. Estas piedras se trababan entre sí formando una base sólida. Entre las piedras vertían el hormigón romano. Este hormigón fluía por los huecos y se solidificaba con el tiempo. Añadían capas alternas de piedra y hormigón hasta el nivel requerido. Esta cimentación podía medir varios metros de profundidad. Sobre la cimentación comenzaban a levantar el pilar. Los bloques de piedra se tallaban en forma de paralelepípedos perfectos. Cada piedra tenía marcas en los extremos para insertar las tenazas. Estas tenazas metálicas se cerraban al tirar hacia arriba. El propio peso de la piedra apretaba las tenazas más fuerte. Los bloques se colocaban usando grúas de madera llamadas cabria. Estas grúas funcionaban con poleas y grandes ruedas humanas. Los esclavos caminaban dentro de las ruedas para generar fuerza. Cada piedra se colocaba perfectamente alineada con la siguiente. Las juntas entre piedras se rellenaban con mortero de cal. Los pilares se construían con una técnica llamada opus quadratum. Esto significa obra de sillería con bloques grandes y regulares. Los bloques se colocaban alternando su posición longitudinal. Algunos se ponían a lo largo y otros a lo ancho del muro. Esta técnica entrelazaba las piedras, dándoles mayor resistencia. El interior del pilar se rellenaba con mortero y cascotes. Pero las caras exteriores eran siempre de piedra pulida. Los pilares se elevaban hasta alcanzar el nivel de las impostas. Las impostas eran repisas salientes que marcaban el inicio del arco. Estas repisas también servían para apoyar la cimbra de madera. En la parte frontal de cada pilar construían los tajamares. Los tajamares eran estructuras puntiagudas que miraban río arriba. Su forma de cuña cortaba el agua desviando la corriente. Esto reducía enormemente la fuerza del río contra el pilar. También protegían el pilar de troncos y objetos arrastrados por la corriente. Los tajamares se construían con piedras cuidadosamente talladas. Su forma aerodinámica era resultado de cálculos precisos. Gracias a ellos, muchos puentes romanos resistieron siglos de crecidas. Mientras se terminaban los pilares, los carpinteros preparaban las cimbras. La cimbra era una estructura temporal de madera con forma de arco. Funcionaba como un molde que sostenía el arco durante su construcción. Primero seleccionaban árboles de madera resistente y flexible. Robles y encinas eran las especies más utilizadas. Los troncos se cortaban y se curvaban con calor y humedad. Construían dos grandes arcos de madera unidos por travesaños. Estos arcos formaban una estructura triangulada muy resistente. La superficie superior se cubría con tablones de madera. Sobre estos tablones se extendía una capa de mortero de yeso. Esta capa creaba una superficie perfectamente lisa para las dovelas. La cimbra se apoyaba en las impostas del pilar mediante canes salientes. Las cimbras se ensamblaban en la orilla o sobre barcazas. Luego, se transportaban hasta su posición entre los pilares. Los carpinteros las ajustaban milimétricamente a su lugar. Comprobaban que la curvatura fuera perfectamente semicircular. Usaban cuerdas desde el centro del arco para verificar el radio. La cimbra debía soportar el peso de todas las dovelas del arco. Por eso se reforzaba con cuñas y puntales adicionales. Una vez instalada, la cimbra estaba lista para recibir las piedras. Las dovelas eran las piedras con forma de cuña del arco. Cada dovela se tallaba con precisión milimétrica en la cantera. Tenían forma de trapecio con la parte ancha hacia arriba. Esta forma era fundamental para que el arco se mantuviera en pie. Los canteros usaban plantillas de madera para tallar cada pieza. La cara exterior de la dovela era más larga que la interior. Esta diferencia creaba la curvatura perfecta del arco. Las caras laterales de las dovelas eran perfectamente planas. Así encajaban perfectamente con las dovelas vecinas. El acabado final se hacía con cinceles de hierro y masas de madera. La colocación de las dovelas comenzaba desde ambos lados del arco. Se empezaba por las piedras llamadas salmeres
en los extremos. Estas primeras dovelas se apoyaban directamente sobre las impostas. Era fundamental mantener la simetría absoluta en ambos lados. Los constructores usaban plomadas para verificar la verticalidad. Cada dovela se subía con grúas y se colocaba sobre la cimbra. Los obreros la ajustaban golpeándola suavemente con martillos de madera. Entre dovela y dovela se colocaba una fina capa de mortero. Este mortero ayudaba a distribuir las cargas uniformemente. El proceso avanzaba piedra a piedra hacia el centro del arco. Los trabajadores sobre andamios controlaban cada movimiento. La precisión era absoluta. Un error podría colapsar toda la estructura. La dovela central del arco se llamaba clave. Esta piedra era la más importante de toda la estructura. La clave se tallaba ligeramente más grande que el hueco restante. Por eso era la piedra más pesada del arco. Para colocarla se subía con cuerdas y poleas. Los obreros la introducían golpeándola con martillos de madera. Cada golpe la empujaba hacia su posición final. Al encajar la clave, presionaba todas las dovelas hacia abajo. Esta presión se transmitía por todo el arco hasta los pilares. En ese momento mágico, el arco comenzaba a funcionar como estructura. Una vez colocada la clave, debían esperar varios días. El mortero, entre las dovelas, necesitaba fraguar completamente. Solo entonces se podía proceder al decimbrado. Esta era la fase más tensa de toda la construcción. Los carpinteros aflojaban gradualmente las cuñas de la cimbra. La estructura de madera descendía lentamente centímetro a centímetro. El arco de piedra comenzaba a soportar su propio peso. Si todo estaba bien calculado, el arco se mantenía perfectamente estable. Con los arcos terminados, comenzaba la construcción del tablero. Sobre los pilares y los arcos se colocaba un relleno de piedras. Este relleno nivelaba la superficie, creando una base horizontal. Se construían pequeños arcos de aligeramiento sobre los pilares. Estos arcos reducían el peso total del puente. También permitían que el agua de lluvia drenara correctamente. Sobre el relleno se colocaba una capa de grava compactada. Luego venía una capa de mortero hidráulico resistente al agua. Finalmente se pavimentaba con grandes losas de piedra planas. Estas losas se colocaban formando la calzada del puente. Los romanos eran obsesivos con el drenaje del agua. Construían canales laterales a lo largo de toda la calzada. Estos canales recogían el agua de lluvia y la dirigían. Se tallaban desagües que atravesaban el puente hacia el río. Esto evitaba que el agua se acumulara y dañara la estructura. En los laterales del puente construían pretiles o muros bajos. Estos muros protegían a los viajeros y carros de caer al río. Los acabados finales incluían inscripciones conmemorativas. Muchos puentes llevaban inscripciones con el nombre del emperador. También se grababa el nombre del arquitecto o ingeniero responsable. En el puente de Alcántara se mencionan 12 municipios que lo financiaron. Los romanos entendían que los puentes requerían mantenimiento. Existía un impuesto específico llamado Opus Pontes. Este impuesto financiaba las reparaciones necesarias. Los municipios locales eran responsables del mantenimiento. Había inspecciones regulares para detectar daños. Las piedras desgastadas se reemplazaban inmediatamente. El mortero deteriorado se retiraba y se renovaba. Gracias a este mantenimiento, muchos puentes duraron siglos. El puente de Alcántara, construido en el año 106, aún se mantiene en pie. Los romanos innovaron con arcos rebajados o segmentarios. Los puentes romanos transformaron el mundo antiguo, conectaron regiones enteras, facilitando el comercio y las comunicaciones. Las legiones podían moverse rápidamente a cualquier frontera. Los caminos y puentes unificaron el vasto imperio romano. Muchas ciudades europeas crecieron alrededor de estos puentes. Hoy en día, más de 300 puentes romanos siguen en pie. Algunos aún se usan para tráfico vehicular después de 2000 años. Esta durabilidad demuestra la perfección de su ingeniería. Los romanos construían pensando en la eternidad. No buscaban solo funcionalidad, sino permanencia. Sus puentes son testimonio de una civilización extraordinaria que dominó el arte de desafiar al tiempo y la naturaleza.